Buen día, Gael, Diego. Ahí anda, Diego, Gael. Buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Estamos ingresando gente. ¿Se investigaron? Sobre la literatura romántica. Exactamente. Más que tengo problemillas con la cámara. Sí, se escucha bien, ¿verdad? Sí. Muy bien, el que quiera puntos puede empezar. Pues ya de una, ahí voy. Misión. El romanticismo es un movimiento literario que nace en el siglo XIX, que rompe la forma radical con el neoclasicismo y con la ilustración, dos corrientes especialmente marcadas por la perfección en la forma y el uso de la razón como medio del conocimiento humano. Características. Rechazó al neoclasicismo y a la ilustración, como ya antes se mencionó. Exaltación de los sentimientos y subjetividad, el culto del yo y el individualismo, la valoración de la originalidad, exaltación de la fantasía, nacionalismo y el interés por lo exótico. Y como último punto, principales autores serían Johann Wolfgang von Goethe, algo así, que vivió en 1749 a 1832, Lord Byron de 1788 a 1824 y Víctor Hugo de 1802 a 1885. Ok. Sí, Listo. acabas de decir una palabra clave, nacionalismo. Lo que pasa es que en aquellos días Napoleón Bonaparte intentó dominar la Europa y conquistarla, y gran parte de los territorios fueron invadidos por él. Entonces, ¿qué despierta en los jóvenes? La idea de la libertad que ya había surgido desde la Revolución Francesa, y también el deseo de liberar a su patria de la invasión, liberar a su nación, de ahí el término nacionalismo, y sobre todo en los jóvenes que se inspiraron en los revolucionarios de la etapa anterior, cuando se dio justamente ese movimiento llamado Revolución Francesa. Acuérdense del lema: libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Muy bien, los que están ingresando, les estoy pidiendo participación, los que quieran puntito, y ahorita les digo cuando la envíen en la investigación. No sé si alguien más quiera participar de su investigación. Yo, profe. Adelante. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa. En la mayoría de las áreas estuvo en su apogeo en el periodo aproximado de 1800 a 1850. Características. El romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y el clasicismo, y favorecía ante todo la conciencia del yo como entidad autónoma y frente a la universalidad de la razón dieciochesca, dotada de capacidades variables e individuales como la fantasía y el sentimiento. La primacía del genio creador de un universo propio, el poeta como demiurgo. Valoración de lo diferente frente a lo común, lo que lleva a una fuerte tendencia nacionalista, el liberalismo frente al despotismo ilustrado, la originalidad frente a la tradición clasicista y la adecuación a los cánones. Cada hombre debe mostrar lo que le hace único.
la creatividad frente a la imitación de lo antiguo hacia los dioses de Atenas, la nostalgia de paraísos perdidos, la obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada. Muy bien, incluso hay una obra que se llama así, El paraíso perdido de John Milton, en la literatura inglesa, donde habla de cuestiones teológicas, religiosas. Y todo este movimiento del romanticismo también tiene otro antecedente, ¿no? Desde la Revolución Industrial en Inglaterra, que rompió muchas estructuras económicas y sociales que después fueron absorbidas por Francia. Acuérdense que Inglaterra es tierra de grandes intelectuales y que ahí vivieron personajes como Voltaire, y que en su momento, al regresar a Inglaterra, a Francia, lleva las ideas de estos intelectuales, sobre todo de John Locke, con el famoso empirismo. También habíamos dicho lo que dijiste ahorita, que estaba invadida la atmósfera francesa y europea por la influencia de la corriente filosófica del racionalismo de René Descartes. Y esto lo absorbieron los neoclásicos y la rechazaron los románticos. Muy bien. Están participando y yo estoy poniendo puntitos a los que lo hacen. No sé si alguien más. Yo, profe, Muy Yo, bien. Adelante. Dice así. la literatura romanticista Ujú. Sí. sus características por romper con las normas propias ¿Son las qué? de los géneros literarios, valoran la imaginación, rompen las normas propias de los géneros literarios, valoran la imaginación, lo original y lo fantasioso sobre la razón. Ok. Sí, aquí una palabra clave es imaginación. O sea, se vuelve una como especie de nostalgia y se retorna en muchos escritos a las leyendas gótico medievales. Acuérdense de Fausto, el doctor, un libro de Goethe que platicamos brevemente la semana anterior, en el que Fausto es una recopilación de leyendas medievales realizada por Goethe, el autor, y es una nostalgia y entra ahí en juego la imaginación, cosa que no sucedía con los neoclásicos. Ahí el razonamiento era lo que predominaba y acá la imaginación tirándole también a la fantasía. Es un retorno a la época medieval donde aparecen otra vez las conquistas militares, los duelos a muerte por un amor, la imaginación desbordante que escribían en los cementerios y evocaban mucho símbolos como la luna, la noche, todo eso. Sigo poniendo puntos. ¿Quién más? Yo, profe. A ver. El romanticismo literario. Definición. El romanticismo. Movimiento cultural característico de la primera mitad del siglo XIX, es el resultado de la profunda crisis de un mundo en acelerado cambio. La ruina de los valores, la despersonalización del individuo en la nueva sociedad industrial, la tecnificación o la reivindicación de un progreso más acentuado que permite llegar a una sociedad más humana, en la que tengan un lugar de fantasía, la espiritualidad, libertad y justicia. Sus características son la conciencia del yo como entidad autónoma y fantástica, la primacia del genio creador del universo propio, la supremacía del sentimiento frente a la ración neoclásica, la fuerte tendencia nacionalista, el liberalismo frente al despotismo ilustrado, la originalidad frente a la tradición clasicista, la creatividad frente a la imitación neoclásica,
la obra imperfecta, incavada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada. Los principales autores del romanticismo fueron José de Espronceda, con sus obras Amor venga sus agravios y El arrepentimiento y desesperación. Después tenemos a Víctor Hugo con Los Miserables. Después a Gustavo Adolfo Bécquer con El caudillo de las manos rojas. Después a Lord Byron con Horas ociosas. Después a William Blake con El matrimonio del cielo y el infierno. Y por último a Rosalía de Castro con su obra Cantares gallegos. Muy bien, ya le puse su puntito a Abril. Ahorita les digo cuándo y cómo lo enviamos. Sí, hay algunas palabras clave, por ejemplo, el acelerado cambio que dijiste, ya lo señalé hace ratito. Esto se venía arrastrando desde la Revolución Industrial, luego hace la catapulta la Revolución Francesa, y el siglo XIX va a ser un siglo de mucho movimiento en todos sentidos. Incluso le llaman el siglo del cambio, el siglo del progreso. Y a finales, desde mediados a finales, se va a dar lo que se llamó la segunda revolución industrial, porque van a aparecer muchos inventos y descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, el avión, la fotografía, el cine, nuevas teorías en la sociedad, la de Darwin en el naturalismo, la del socialismo científico con Karl Marx, y la teoría del psicoanálisis con Sigmund Freud. Va a ser un siglo que va a revolucionar toda la mentalidad del ser humano, sobre todo en Europa, que es donde van surgiendo este tipo de teorías, que ya después llegarían a nuestro continente, ¿no? ¿Quién más quiere puntito? Yo, profe. Adelante. Las obras literarias del romanticismo se caracterizan por romper con las normas propias de los géneros literarios, valorar la imaginación, lo original y lo fantasioso sobre la razón, mezclar la tragedia con la comedia, exponer emociones exaltadas, presentar un espíritu rebelde, entre otros. Asimismo, la literatura del romanticismo cultivó la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventura, la figura del héroe, la belleza y la naturaleza silvestre de los castillos en ruinas. Muy bien, Adrián Flores, ya le pusimos su puntito. Sí, otro punto que tocaron ustedes es la espiritualidad, o sea, entrar a los mundos internos de la persona, explorar el yo, que era una característica predominante en el romántico. También señalaron el liberalismo. El liberalismo incidió en varios factores. Por ejemplo, en la economía, da lugar al capitalismo, el liberalismo económico, que también se transporta desde Inglaterra. Caen las monarquías absolutas, acuérdense de la guillotina y demás. Y se da el rompimiento que acabas de decir ahorita entre las estructuras pasadas y la nueva forma de pensar que explayaron de una manera primordial los románticos. En el siglo XVIII, la característica principal de la literatura era el teatro, ya lo vimos. Y ahorita estamos en el romanticismo y ya lo señalaste, la novela histórica se toma un acontecimiento que sucedió y se lleva a la literatura. Por ejemplo, al que señalan como el iniciador o el padre de la novela histórica es Walter Scott, con su novela Ivanhoe o Ivanhoe, donde habla de los torneos, de la evolución del inglés, de las clases sociales, lo que sucedió en la Inglaterra de aquellos días. Y Víctor Hugo también, con sus novelas El jorobado de Nuestra Señora de París, Los Miserables, donde describe las capas sociales que estaban muy marcadas en la Francia de aquellos días, como un tipo que roba por hambre es perseguido
ferozmente y es castigado también de una manera muy dura. La naturaleza silvestre es lo que se refiere al campo. Silvestre es sinónimo de campo. La descripción de los bosques europeos. Surgen personajes populares como Robin Hood, todos esos que eran héroes, Guillermo Tell, eran héroes del pueblo, ¿no? Y los llevan a la novela también. ¿Alguien más que quiera puntito? Yo, profe. Yo. Adelante una y luego la que sigue, hay tiempo. Empiezo yo entonces. Sí, adelante. Los autores eran idealizados y sus obras nacían de la inspiración propia y sin necesidad de una solitud anterior. Durante el romanticismo hubo oposición a profesionalizar la creación artística, cultivó el género poético y narrativo, se presentaba una visión idealista en la cual el ser humano siempre estaba en busca de la libertad y lo romántico. Los temas destacados eran el amor, la muerte, la naturaleza, las ruinas, lo tradicional, la libertad y el desengaño. Autores de la literatura del romanticismo. Entre los autores más destacados de la literatura del romanticismo, tanto en Europa como en América, se pueden mencionar los siguientes. Autores alemanes: Johann Wolfgang con... Y autores franceses: Jean-Jacques. Autores estadounidenses: Edgar James Cooper. Autores españoles: Ángel de Saavedra, Mario José de Larra, Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo Bécquer. Entre otros, ¿verdad? Sí. ¿Qué más, Yareli? ¿Sí me escuchan? Adrián, Mayra, Uriel. Ya, profe, escucha. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, ok. Sí. ¿Algo más o con eso? No. Bueno, dijiste el amor, por eso les decía Sí. que actualmente romántico es sinónimo también de amor, porque fue un tema muy señalado en esta literatura. Las ruinas, también hablaste de ruinas, o sea, la descripción de lugares desolados que se prestaban al vuelo de la imaginación, eh, pueblos abandonados, castillos, palacios. Todo eso entra en juego en la descripción literaria del romanticismo. Es decir, toda una atmósfera de temas se tocaron en la literatura romántica, como ustedes lo están señalando, históricos, sociales, religiosos, económicos, de toda índole, ¿no? Entonces, este movimiento romántico fue muy importante. Otro elemento de esta literatura fue la rebeldía también, sobre todo los jóvenes, ¿no? Se rebelaron contra lo establecido que muchísimos años después se haría en Estados Unidos con el movimiento hippie. No sé si han oído hablar de ese movimiento, los hippies. Sí, profe. ¿Nos puedes platicar algo de eso? Y te pongo tu puntito. Pues los hippies eran gente que tenía los pensamientos más liberales de esa época. Principalmente estaban en contra de las guerras que se estaban llevando a cabo en la época de la Guerra Fría. Exacto. Y gracias a que en esa época estaban teniendo mano dura con la gente, gracias a por lo mismo del temor de la guerra, los hippies hicieron como que, no, pues, ¿cómo vamos a tener mano dura? Hay que ser libres, el amor, las drogas, todo eso. Sí, te acuerdas de la guerra de Vietnam, ¿no? Sí, Que fue un factor decisivo, ya que
era una guerra que estaba librando Estados Unidos en el oriente, en Asia y aquellos lugares. Y muchos jóvenes norteamericanos eran reclutados y ellos ni sabían por qué y para qué y esa guerra qué caso tiene. Entonces los arrancaban de universidades, trabajos y se iban a la guerra. Entonces los intelectuales de esa época, de los 60s, empezaron a protestar, se dejaron crecer el pelo, la barba, a usar ropa del obrero, del campesino, la mezclilla, colgaron la ropa de oficina, de vestir y predicaron el lema, ¿no?, del amor y de la paz. Y realizaban manifestaciones. Llegaba la policía y los agredía y ellos como respuesta regalaban flores en los años 60 y hagan de cuenta si eran los románticos en el siglo XIX, principios del XIX, tenían esta mentalidad también, una rebeldía, un anarquismo, a veces que rayaba en la violencia, ¿no? Bien, ¿quién más? Puntito. Yo, A ver, Leti. el ¿Sí? finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose luego a otros la Ilustración y el Neoclasicismo, y buscó destacar a través de la música, el arte y la literatura la emoción que despiertan los espacios agrestes, la naturaleza y la melancolía que genera. Sus principales representantes se valieron de lo increíble, lo irónico y lo inverosímil para la creación artística. Sus características son individualismo, ¿No? originalidad, nacionalidad, emocionalidad y rechazo al neoclasicismo. Correcto, es lo que estamos señalando. Muy bien, gracias. La Ilustración dijiste. Ya dijimos que fue un grupo de intelectuales del siglo XVIII que se encargó de recopilar el conocimiento que se tenía hasta entonces, registrarlo, organizarlo en una enciclopedia. Por eso la historia también los conoce como los enciclopedistas, y donde predominó el conocimiento y la razón, también por eso se le llamó a ese siglo XVIII el siglo de las luces, ¿no? Porque estaban guiados con la luz de la razón. A ver, un comercial, oficialmente ya van a empezar los exámenes. Les voy a poner ahí la plataforma para que envíen la investigación que hicieron. Los que no la han hecho, todavía hay chance. Ya les pondré ahí para que la envíen y sacar el promedio. Ahorita, mientras paso lista, van a hacer una actividad muy sencilla. Van a buscar de los autores románticos que nombraron unos 4 o 5 datos importantes. Está Víctor Hugo, Walter Scott, Lord Byron, José de Espronceda, Alejandro Manzoni, Jorge Isaacs, Walter Scott. Mientras paso lista, sí, unos 4 o 5 datos de un autor y al que lea su puntito. Mientras déjenme pasar lista. Y ya después les pondré en la plataforma para que envíen. Unos 4 o 5 datos. Alba, Nava, Fabiola, Luz. Alba, Nava. Diana Ávila.
Presente. Becerra López, Alexis. Presente. Durán Hernández, Leonardo. Durán Rangel. Flores Rangel, Adrián. Presente. Frausto Torres, Diego. Diego, Frausto. Ángel Fabián Fuentes. Marijos Hernández. Presente, profe. Muy bien. Hernández Herrera, Marcos Omar. Sí, 5 datos importantes de un autor. ¿Dónde iba? Marijos ya. Marcos Omar Hernández. Ujú. Adolfo Malacara Macías. Gael Muñoz. Muñoz Pérez. Presente. Sí, nada más de un autor. Buscan un autor, el que quieran del romanticismo. Ok, Jimena Denise Pérez. Presente. Valentina Quiroz. Quiroz. Valentina. Diego Uriel. Presente. Jessica Reyes. Jessy. Presente. Omar Yair. Mayra Rodríguez. Presente, profe. Muy bien. Dana Rodríguez Serrano. Ujú. Sánchez Rizo. Presente. Sandoval Fortes. Yareli. Presente. Ok. Listo. Profe, sí me pasó lista. Es que mencioné mis apellidos con otro nombre. ¿Cómo? Que sí Ah, me sí. pasó lista. Sí, no preocupare. Ok. Sí. En cuanto estén listos me dicen, Yo, profe. a ver, te escuchamos. Bueno, los datos que mencionaré son de José de Espronceda. Bueno, un dato interesante es que su nombre verdadero era José Ignacio Javier Oriol Encarnación de Espronceda Delgado. Otro dato es que su primer gran amor y quien le inspiró en sus numerosas obras fue Teresa Mancha, que fue hija de un general. Otro dato importante es que al parecer él tenía un carácter demasiado altanero que no a todos les gustaba. Otro dato importante es que con tan solo 15 años y tras ser testigo de la ejecución en la horca del liberal, él, por orden del rey Fernando VII, crea una sociedad secreta. Ujú. O sea que era bien creído, ¿verdad? Es que era bien altanero. Así es. Siempre hay tipos así, ¿no? Mientras más creído es, la gente es más insegura. No se les olvide. Por eso nos ponemos máscaras para disfrazar lo que carecemos. ¿Alguien más quiere puntito? Entonces, Yo, profe. a ver, Yareli, andas con todo. Bueno, yo de quien les voy a dar los datos más importantes es Edgar Allan Poe. Ajá. Estuvo casado con su prima cuando ella tenía 13 años y él 27. Fue huérfano a los 4 años de edad, sus padres murieron y fue adoptado por un comerciante llamado Johann Hall y su esposa Francis. La carrera de Edgar Allan Poe como escritor inició a los 18 años con muy poco apoyo financiero. Es considerado el padre de las historias cortas debido a que constantemente escribía
cuentos más cortos para los estándares de su época. Y el Cuervo, el poema, fue publicado en 1845 e inició como un reto de Poe. Asimismo, al imponerse escribir un poema de 100 líneas que tuviera elementos comunes de otros poemas famosos. Así es el creador de la novela policíaca y su libro así que le caracteriza es la famosa obra Narraciones Extraordinarias, que es una colección de cuentos muy buenos. Algunos rayan en el terror, en la alucinación, porque como era alcohólico, de los buenos, muchas veces escribía en lo que le llaman el delirium tremens. ¿Alguien sabe qué es eso? Supongo que es estar inspirado porque está hasta la gorra de... Sí, pero el delirium tremens es una alteración de los nervios. Ven fantasmas, ven enemigos donde quiera, ven peligros. Un tipo alcohólico que le da el delirium, por eso se llama delirio. Delirio, le da miedo, le da muchas cosas. Y en ese estado a veces escribió algunos cuentos Alan Poe, por eso así son, caray, como medios terroríficos, ¿no? Muy bien, ¿alguien más que quiera un puntito antes de irnos? Yo, profe. A ver, Diana Ávila. Víctor Hugo. Cuando era pequeño soñaba con ser pintor y dedicaría tiempo a esa afición durante toda su vida. A los 17 años fundó su propia revista El Conservador Literario junto a sus hermanos. Era un madrugador convencido. Cada día se levantaba entre las 3 y las 5 de la mañana y escribía hasta el mediodía. Fue uno de los más ardientes defensores de crear unos Estados Unidos de Europa, a pesar de que en el momento esa idea parecía una locura. Así es. Obras famosísimas, Los Miserables y Nuestra Señora de París, El Jorobado. Excelente escritor, de los que no faltan para ser leídos. Muy bien, Diana. ¿Habrá alguien más? Yo, profe. Bueno, después de mi compañera. El que quiera. Mayra, ibas allá. Nació el 26 de A ver. ¿Andas ahí, Mayra? Sí, ¿Tienes problema o qué? No escuchamos. A ver, mientras otra u otro. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Mayra, ¿tienes problemas? Bueno, les recuerdo entonces, esta información que generaron o que todavía no lo hacen, tienen chance. Ya mañana o pasado les pongo ahí en la plataforma para que envíen su investigación y con sus participaciones se hace el promedio. Todavía tienen chance de participar el miércoles si Dios nos da vida, los que no lo han hecho, para aumentar su promedio. ¿Habrá otro participante ya casi para irnos? Yo, profe. Yo, profe. A Yo, ver, de a uno, Yo, adelante. profe. A ver, Diego Uriel. Johann Wolfgang von Goethe. Primer dato, Goethe estudió Derecho en dos ocasiones diferentes, en 1765 y en 1770. Estuvo comprometido en 1775, pero por las diferencias sociales de la época, su compromiso se vio disuelto.
Fue director de la Biblioteca Ducal, la cual llegó a ser una de las más importantes bajo su dirección. Por su puesto importante, tuvo la oportunidad de relacionarse con la alta aristocracia y personajes ilustres de la época, como Napoleón Bonaparte y Beethoven. Su mejor obra es Fausto, la cual pasó a ser una obra clásica. Así es, la recopilación de leyendas que dijimos hace ratito. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, profe. Adelante, Adrián. Es José Espronceda. Ujú. Su verdadero nombre era José Ignacio Javier Oriola Encarnación de Espronceda Delgado. También parece ser que el poeta tenía un carácter demasiado altanero que a no todo el mundo le gustaba. Sí. Con tan solo 15 años y tras ser testigo de la ejecución en la horca del liberal Rafael de Riego y Núñez, por orden del rey Fernando, crea una sociedad secreta. En concreto, le da el nombre de los numantinos. Muy bien. Es como ahorita, ¿no? Hay muchos cantantes muy creídos. ¿Conocen algunos? Hombres, mujeres. Sí, hay actores que se sienten soñados, pintores. Un último, ya para terminar. Yo, A ver, Jessy. Víctor Marie Hugo, mejor conocido como Víctor Hugo, fue un poeta, dramaturgo, novelista romántico francés y dibujante. Nació el 26 de febrero de 1812 en Francia y murió el 20. Sí. Fue uno de los más importantes en lengua francesa. Fue político, intelectual, comprometido e influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo XIX. Sus obras más notables fueron Nuestra Señora de París, que fue escrita en Sí, sí, sí. Listo. Ok, bueno, entonces terminamos por hoy día. El próximo miércoles todavía hay chance de algunas participaciones y no olviden, ya cuando aparezca en la plataforma, enviar su trabajo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, profe. ¿Todo bien? No. Bueno, entonces Todo bien, terminamos. Y que tengan un excelente día todos. Nos vemos. Igualmente, hasta luego. Igualmente, profe.